Bueno, hoy es 1 de diciembre del año de 1999, un año que va a terminar muy productivo para los quimbayunos, por lo menos en lo que respecta a la recuperación y a la preservación de una serie de elementos históricos que van a ser muy importantes para nuestro futuro. Muy importante por muchas razones. Una de ellas es que después de grabar este video, esta entrevista va a poder ser apreciada mañana, el año entrante, dentro de 50 años, dentro de 100 años, etcétera, cuando ya no estemos los actores y los que hemos participado con nuestra cotidianidad en la construcción de esa quimbaya que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, etcétera. Tenemos pues la fortuna de todavía contar con muchos de los personajes que con su trabajo, que con su dedicación hicieron posible tener la quimbaya que hoy tenemos, terminando en el año de 1999. Uno de esos personajes, dentro de los muchos que hemos entrevistado, es el querido amigo que nos acompaña en la tarde de hoy. Personaje muy especial porque tuvo pues la oportunidad de pensionarse después de trabajar toda su vida con el municipio de Quimbaya. En su calidad de trabajador del municipio desempeñó todo tipo de cargos de esos que permiten en la cotidianidad estar ahí al frente, estar presentes como actores y como gestores de esas obras públicas de las cuales hoy podemos gozar. ¿Cuál es su nombre, por favor? Luis Norberto Castaño Acevedo. Don Luis Norberto Castaño Acevedo. ¿Cuál es su fecha de nacimiento, don Norberto? El 25 de diciembre de 1923. 25 de diciembre de 1923, que al decir de las matemáticas vamos ya este mes a coronar los 76 años de vida, ¿no? 76 años. Ya es una edad muy venerable, ¿cierto? Pero aquí donde lo vemos, enterito, don Norberto, bien conservadito, bien juiciosito. Don Norberto, ¿usted nació dónde? En Bolívar, Antioquia. En Bolívar, Antioquia, en el suroeste antioqueño, ¿no? Al suroeste. ¿Y sus padres? ¿Cómo llamaron? Domingo Antonio Castaño y Florentina Acevedo. Domingo Antonio Castaño y Florentina Acevedo. ¿Ellos eran oriundos de Bolívar o venían de otro lado? Mamá era de Salgar, Antioquia, pueblito vecino a Bolívar. Y papá de Concordia. Ah, él era de Concordia. Sí. ¿Ese también queda al suroeste? También sí, por esos mismos lados. Por esos mismos lados del suroeste. ¿Conoció a sus abuelos, don Norberto, o no? No, no conocí abuelos. Y por parte de ninguno de los dos. Ah, bueno. Entonces vamos a remitirnos a sus padres, don Luis Norberto. Vamos a hacer una semblanza de su papá. Por favor, a ver, todo lo que usted recuerde de su papá, lo vamos a dejar aquí plasmado. Pues papá fue un hombre muy aventurero. A él le gustaba el negocio de las bestias, el ganado, cambalachero, andariego, porque en ninguna parte él se estabilizaba. Máximo vivía en un pueblo un año. De pueblo en pueblo estuvo, mientras mi niñez, un tiempo en Betania, Antioquia, luego en San José, otro pueblito vecino, después en Andes, luego en El Jardín y después en Caramanta, Antioquia. De Caramanta nos vinimos para Manizales. Y él siempre en su negocio, andante y con nosotros, 8 hermanos que fuimos. 8 hermanos fueron. ¿Quiénes fueron? Fueron José Domingo el mayor, seguía Juan José, después Francisco José, y luego José Domingo, 3 hombres, 4 hombres.
María Rosa, Justina, Lucila y yo el menor. Ujú. 8 hijos, 8 hijos, qué berraquera. Y con todos 8 andaba pues el viejo. con todos 8. Qué tan berraco. A ver, don Norberto, ¿cómo justificaba él esa andaregueadera, hombre? ¿O él que decía que hay que buscar el billete, los negocios, lo que sea, o qué? El negocio sí, que uno no se podía estabilizar, no se podía radicar en un solo pueblo, porque entonces la vida de él o la ambición de él era que andando, como en esas épocas todavía casi no había ni carreteras ni nada, entonces el negocio de bestias era una cosa, un negocio de los buenos. Ah, era como Dígame, negociar carros hoy, sí, pues. dígame que de aquí de Manizales todas las cargas y todo el comercio para Medellín eran mulas, desde Manizales, Y desde aquí hasta incluyendo Buenaventura y que Puertos mucha de parte Embarque. hasta nosotros en Caramanta, Antioquia, tuvimos, como decir, un hotel donde se hospedaban los Un viajeros. toldadero, pues, una fonda, Sí, ¿o qué? sí, una fonda, en toda la salida de Caramanta. Y entre tanto arriero y tanto trajín de bestias y tal, también aparecían 4 o 5 coteros que llevaban cargas, llevaban de Manizales, por ejemplo, un armario, es decir, nocheros, todas esas cosas no eran en mulas, que porque eran muy delicadas, y un cotero bien cargado con su carga de... Qué tan berraco. Ahí posaban, porque había carretera hasta la Vega de Supía, y luego de la Vega de Supía para allá era a pie, O sea, más o menos lo que hoy es la Felisa, por un ahí por esos camino, lados. eso sí. Entonces de la Vega de Supía a Caramanta no había carretera, eso era un tramo muy largo, que era a pie la gente, bueno, y bestias. Allá en ese posadero que papá tenía, era un punto de mucho negocio, de potreros donde tenían las bestias muladas, por ahí. Daba, pues producía por toda parte. Ese sí fue un negocio, el berraco de bueno que tuvo el viejo. Muy buen negocio. ¿Cómo llamaba ese negocio ahí? ¿No recuerda el nombre? No recuerdo. Y casi ahí fue donde yo más, fue en los pueblos que él más duró, quizá unos 4 años. Ahí cursé yo la primaria en Caramanta. Ya tenía que sus... ¿cuántos años? Eso fue por ahí de 9 a 13 años. De 9 a 13 años. Ah, ya estaba Sí. grandecito. ¿Usted recuerda de pronto algunas de esas costumbres de todos esos arrieros, de toda esta gente? Aguardiente, tiple, dado, pelea, machete, etcétera, toda esa cosa, ¿ok? Juego de dados. La gente se amanecía jugando dado corrido. Tomé cerveza, tomaban mucha, y también mucha chicha, la chicha que fabricaban de maíz. Y esos arrieros todos cargaban su calabaza a la espalda y tome de ese guarapo y se emborrachaban. Ellos desayunaban y no volvían a comer en el día nada, hasta el posadero, pero pasaban con esa chicha. No había de pronto mucha disputa por la carga, por cualquier cosa, peleas, etcétera, ¿ok? Casi no, hasta mucho acuerdo, la iban muy bien. Un arriero auxiliaba a los otros, caía una mula de esas porque los caminos eran muy malos y enseguida se juntaban los que hubieran a sacarle, a descargar y a auxiliar el que... Qué berraquera. Fue toda una raza titánica esa gente, ¿cierto? Muchas, sí. Nuestros arrieros, hombre, esos son los verdaderos ancestros
de los pobladores de nuestra tierra. Definitivamente en buena parte somos herencia de arrieros y de colonizadores que de por sí en algún momento de su vida tenían que ser arrieros, que vinieron a sembrar su corazón, sus esperanzas, su fortaleza, todas esas ganas que tenían de salir adelante formando una nueva sociedad y una nueva gesta, ¿no? Bueno, decíamos, estamos en Caramanta. Con respecto de su hermano mayor. Él ya se dedicó al negocio de carnicería, vendía carne. Y ahí se novió con una muchacha, Tulia Ramírez, que después de un año de relaciones se casaron. Ella estaba terminando su colegio, normalista, y se casó y se quedó pues viviendo ahí en Caramanta, vecino de nosotros, Qué bien. pero ya al lado de sus suegros, que también esos sí eran de plata, de modo. Bueno, luego los otros tres que quedaban, José Domingo, al que yo seguía. Pero eran 5. Hablamos de uno que se quedó Sí, allá. eran ¿El 5. otro? Luego Francisco, ese ya estaba estudiando bachillerato también ahí en Caramanta. Quedaban Francisco, Norberto y el otro mayor. El mayor, Juan José, estamos hablando de Juan José, el que quedó pues de carnicero, ya era el segundo, porque el mayor murió. Ah, el mayor Ahí, murió sí, en Caramanta. Sí, entonces lo seguía Ya, Juan José. Francisco. Francisco. A Juan José lo seguía Francisco. A Francisco lo seguía no, a Juan José lo seguía María Rosa, una hija mujer. A María Rosa, Francisco. A Francisco, Justina. A Justina, José Domingo. Ya repusieron el nombre del que faltó, el que falleció. Bueno, el restante de familia, ya papá luego de 3 años, que ya estábamos como muy establecidos y muy contentos allá, le dio por venirse para Manizales. A ver, don Norberto, yo quisiera que hiciéramos un poco más de referencia a esa fonda que tenían junto al toldadero de arrieros. Llegaba el arriero, ¿qué era lo que primero hacían? ¿Armaban la carpa o descargaban las mulas? ¿O cómo era ese procedimiento? No, ellos no armaban ni carpas, porque eso eran unas ramadas. Tenemos unas ramadas, pues, papá, unas ramadas grandes. Entonces llegaban las muladas. Los arrieros ahí mismo empezaban a desaparejar esas, descargaban las cargas, luego les quitaban los aparejos, se llamaban enjalmas, y decían amontonarlos en esas ramadas, las ramadas grandes, la mayoría de zinc. Luego ya empezaban a refrescar los animales, les daban de beber. Y por último ya ellos se daban el descanso. Su papá, fuera de alquilarles la estadía, pues, de alquilarles esa posada, además tenía fonda. O sea, vendía traguito, vendía víveres, Sí, entonces también las comidas a los arrieros, a comerles arrieros. Ahí mismo les vendía la comida. Eso sí, ahí mismo, porque no era siempre muy aparte del pueblo. Había un río, pero tampoco recuerdo cómo se llama esa quebrada. Es una quebrada. Hoy en día casi no se nombra quebrada, sino que ríos. Pero era ese río de Caramanta para acá. Siempre... Al otro día siempre por lo regular los arrieros se levantaban a las 4 de la mañana.
primero a bañarse en ellos, luego a bañar la mulada, después ya se ponían a aparejarlas, a cargar de nuevo, y salían bien desayunados por allá entre 9 y 10 de la mañana, porque la brega pues con esos animales era un brete muy fuerte. ¿De Valparaíso seguían para dónde? De Caramanta a Valparaíso. De Caramanta a Valparaíso. Sí. Esa es la vía hacia Medellín. Sí, claro, la antigua vía. Ahora es por Río Sucio, ya es una vuelta muy distinta. Coger la Vega de Supía hasta la Pintada. En esa época no existía eso. Ya, no, todavía no se había hecho. No. A un lado de Caramanta hay otro pueblito que se llama Marmato. Marmato, pueblo minero. Y fue un pueblo minero. Ocupó mucha gente y entonces Caramanta era uno de los pueblos que daba de mucha producción de plata. ¿Qué recuerda usted? Nosotros allá vivimos muy bueno, muchas satisfacciones. Nos relacionamos muy bien. Yo que era el menor pues de los hombres, porque a mí me seguía una hermana, que es la Mona Lucila. Esa era la hermana menor. Y yo allá pues muy ligero como que me independicé un poquito de mi papá, de la familia. Porque empecé a llevarle la leche, pues de todas maneras había una hacienda de una familia de Restrepo, muy ricos y bueno, y el ordeño era en el pueblo, Caramanta más, lejitos de... Entonces, a la primera semana de que yo iba apenas a conocer, fui por una canica de leche a esa casa. En esa casa habían 4 sacerdotes y 3 monjas, en una sola familia, hermanos. Y eso desde que yo caí a esa casa me cogieron fue como hubiera llegado un ángel, pues. El ancianito era un ancianito por ahí unos entre 95 y 100 años. Y él ya no podía ir a la iglesia. Los hijos, los sacerdotes, no ejercían en Caramanta, no, sino que uno era rector en un seminario de Medellín para abajo, en Yarumal. Bueno, otro era obispo. Todos vivían pero lejos, ¿cierto? En otros pueblos de Antioquia. Allí ninguno. Y las monjas también todas lejos, solo habían 2. En el colegio de monjas una era profesora y otra ya jubiladita, ancianita, y esa era la que intervenía en la casa con el papá y sobrinitos de ella y tal. Entonces yo llegué a esa familia y ella desde que me recibió me dijo: ay no, Norberto, por Dios, usted debe decirle a su papá que lo deje aquí con nosotros. Y enseguida dígame usted la gratitud, y que yo pues no fui más, porque sencillamente la suerte no era mayor la mía. Pero ese viejito con tanto sacrificio, a los 3 días de yo estar visitando esa casa, se fue a la escuela de niños pues, y muy distante siempre, con la ayuda mía, porque ya él iba apoyado en el hombro mío, a matricularme por primera vez en la escuela. Por primera vez, de 9 años yo, y apenas hacer el primer año, porque papá como en ninguna parte duraba, entonces yo me iba a quedar así. Bueno, ahí estuve los 4 años de primaria, pero entonces yo ya me mantenía en esa familia, y esa era la adoración, el viejito, para toda parte que le provocaba
lléveme a tal parte. Bueno, en ese tiempo en la iglesia no habían bancas, sino que las iglesias eran muy vacías y la gente, la mayoría, todos con sus taburetes. Entonces yo salía de esa casa, era muy cerquita, digamos una media cuadra a la iglesia, y salía con el taburete del viejito y el viejito apoyado en el hombro mío. ¿Cómo llamaba al viejo? Llamaba Tello. Tellito lo llamaba. ¿Cómo? Tello Restrepo. Que Tellito Restrepo, sí. Bueno, me fueron pues educando a esa forma de ellos, una familia tan distinguida. Y en toda parte el viejito me presentaba, era como un nieto, en toda parte me presentaba como nieto. Pero cuando ya cursé yo los 4 años, entonces ya él dijo que en Caramanta era muy malo el estudio, que me fuera para donde uno de los sacerdotes, a vivir donde ellos, en Yarumá, que me fuera para Yarumá. Era muy dificultoso para un niño entrar a un colegio de esos, un seminario, porque eso tenía muchos requisitos, no como quien de cualquier familia, un sacerdote. En la época tenía muchos requisitos. Y ya ellos hablaron y que yo ya me tenía que ir para Yarumá. Entonces papá, a esas mismas en esos mismos días, ya estaba resolviendo que tenía que venirse para Manizales. Y por último no me dio permiso para irme con ellos, sino que me tuve que venir con ellos. Caramba, claro. En ese viaje de Caramanta a Manizales, ¿cómo lo recuerda usted, don Norberto? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Lo hicieron a pie, en mulas, o ya había carro? ¿Cómo fue la cosa? No, ya había carro de Río Sucio para acá. Hasta Río Sucio tenía que ser a caballo. Y entonces, pues nosotros, a mí ya me gustaba que el sacerdocio, pero no era capaz de dejar que a mi mamá. Entonces, para mí, desde ahí, de esa misma época, yo empecé pues, a sufrir porque no era la aspiración que yo tenía. Me iba a tronchar toda mi carrera, que yo no fue malo que estudié. Yo no tuve más escuela y no es, los 4 años de primaria. Don Norberto. Los tuve en esa familia, no en el hogar. Que era agradecimiento eterno, ¿no? Don Norberto, ¿ustedes qué corotos o qué cosas traían cuando se vinieron de Caramanta? ¿O ustedes dejaban un pueblo, país para otro, y qué llevaban de corotos? Los corotos que nosotros traíamos no eran unas maletas grandes, donde traían las cobijitas y la ropa. Y la ropita, nada más, nada más. Unas maletas. Tan así que pues llegamos a Manizales a un hotel. Y a darnos una buena vida, porque en ese hotel papá pagando hotel y mira calles, conozca y bueno. Y con los mayores, porque yo era pues de los menores, entonces ahí permanecí en el hotel con el resto de familia. Hasta que un día dijo, nos vamos para el Quindío. Como decir, unos 4 meses, ¿cuánta plata le costaría a papá en ese entonces una estadía de esas? Cuando ya pensó fue en venirse a trabajar, que por aquí al Quindío, y venirnos de Manizales a ir a dar a la Irlanda. Para la Irlanda se fueron. Esto era un clima terrible. Al mes estaban parados los 2 viejitos y el resto en la cama. Todos con fríos y fiebres. ¿Pero cómo era el clima? ¿Húmedo, lluvioso o caluroso? No, acá la Irlanda era muy caliente.
pero bastante caliente, y venir de Caramanta, que era un pueblo muy frío, de Caramanta a Manizales, el mismo clima, pero de Manizales a la Irlanda aquí, en cambio. De ahí salimos que los menores, no, a mí me sacaron fue para morir, pues, no. Por eso papá en la Irlanda duró por ahí algunos 5 meses. Perdón, don Alberto, ¿y quién lo trató a usted o qué le dieron para aliviarlo? ¿En qué consistió la medicina? No recuerdo, pero no solamente yo, pues, sino que la familia, a todos nos dieron fríos y fiebres. Pero eso era una enfermedad horrible. Y eso se pegaba una ranchada, mataba a la gente. Muchos se morían de fríos y fiebres. Y aquí en el Quindío, en especial de aquí a quien vaya para Puerto Alejandría, o por este lado de Irlanda, Kerman, toda esa vereda era muy mortífera, porque como todo era montañas casi, entonces era un clima muy pesado. Muy duro, muy difícil. Entonces de aquí, de ahí nos fuimos ya para el Palmar, finca de Elio Londoño. No, qué cambios que tuvimos. Perdón, don Alberto, ¿cómo fue el viaje de Manizales, Quimbaya a la Irlanda? ¿Cómo hicieron ustedes ese viaje? ¿Eso en tren o en carro o cómo fue eso? En el tren. En el tren. En el tren. Manizales, Quimbaya, en tren. ¿Y cómo sabían que venían para Quimbaya? ¿Su papá contactó a alguien de allá o eso cómo fue? No, porque como ya papá se relacionó con esos señores dueños, entonces fue que ese mismo señor, don Manuel Arango, pues al final de que papá era negociante, que de estos y tal, fácil hicieron amistad. Pero ya él le dijo que él ya venía, era muy mal, que él necesitaba trabajar, que quería conocer por acá, pero trabajar para el sustento porque tenía 8 hijos y que él no tenía plata, que ya no tenía plata. Entonces le dijo, se va para una de las fincas mías y allá usted trabaja y su familia, pues eran como 4 hombres grandes. En esas fincas pues apreciaban mucho una familia grande, y hubiera quien trabajara. Pero entonces no pudieron, porque el mayor que se casó en Caramanta, él se quedó allá. A él no le tocó ese paseo, pues. Ya faltaba ese en la familia. Bueno, la hija que seguía al mayor, María Rosa, también se casó, se quedaron en Caramanta. Y ahí empezó a quedarse pues parte de la familia. Los dos mayores allá. Entonces, Francisco, el que seguía a los 3 mayores, él ya empezó a andar aquí en el pueblo y tal, y a hacer relaciones. También se desintegró de la familia. Estamos hablando más o menos de qué año en el que llegaron ustedes aquí, don Alberto. ¿Usted tenía cuántos años? Yo tenía 13 años. 13 años. Yo llegué a Caramanta de 9 y hice la primaria, a los 13. 23 y 13, 36, o sea, llegaron a Quimbaya más o menos en el año 36. Ahí a la Irlanda. ¿Usted cómo recuerda la primera impresión que se llevó del pueblito que había, de ese Quimbaya viejo? Mejor dicho, ¿qué había construido que usted recuerde? Por la estación, así por esa callecita de la estación, que cogiendo como para el... Para lo que ahora es el Palacio. Polideportivo. Polideportivo. O sea, carrera octava hoy. Esa fue de las primeras callecitas que habían aquí. Allá donde está el Policarpa, era el barranco más alto que lo que es el colegio. Más alto. Es un barranco. Y una falda tremenda de esa parte al poli. Ahí por el poli era como una quebradita.
agüita poquita, pero hondísima. Y esa callecita que le digo, de la estación del ferrocarril para hacia el poli, había una cuadrita, una media faldita. Y luego, a descontar a esa cañada que era desde el poli. Ustedes siguieron esa ruta cuando llegaron aquí a Quimbaya a vivir para la Irlanda. ¿Siguieron la ruta esa de lo que hoy es la carrera octava, por allá lo que hoy es el polideportivo? ¿O qué ruta siguieron ustedes? No, como ya, esto es aquí como por el lado de Palermo para abajo. Por eso, pero cuando llegaron al pueblo, ¿cómo atravesaron el pueblo ustedes? Para ver qué recuerda usted, qué casas habían de pronto, qué había construido en ese año 36. Eran primero las casas esquineras, ¿cierto? Y preferible de 2 pisos, ¿o qué? No, Eso no saltaba mucho a la vista, Alberto. bueno, de todas maneras, yo de eso sí recuerdo muy poquitico, porque dígame, el pueblito lo más poblado, hacia el lado del río, lo que llamamos que Garrapatero, que fue la primera casa que nosotros tuvimos. Ah, para Que yo ese compré, lado. Garrapatero. El matadero a un lado, por ese mismo lado, pero hacia el río, que se sacaba también que cargaba la carne en bestia. A la plaza de mercado, que era la plaza de Bolívar. La plaza de Bolívar, ahí era la Ese plaza de tiempo. mercado, sí. Ya ese, más tarde, porque cuando ya yo entré a vivir aquí al pueblo, ya estaba muy... ¿Usted vino a vivir aquí al pueblo en qué año? No, oye, de aquí al pueblo ya vine por allá con el 41, cuando me coloqué en carreteras. Como en el 41, ya. Bueno, entonces estuvieron en la Irlanda como 5 meses. Sí, ¿Qué más ocurrió? sí. Y luego ya de ahí, en el Palmar, El Palmar, eso es en la vía para lo que hoy es Alcalá, ¿no? como unos 2 años. Hacienda La Tebaida. Luego nos pasamos a La Tebaida, que era de Antonio Escobar. Muy bueno, allá sí fue la vida de nosotros, porque la Irlanda muy mortífera, es un rincón allá y de mucho trabajo. Allí esas 2 fincas eran de ganado, entonces muy buenos ordeños y bastante leche, no muy abastecido. Ya los grandes, los mayores, pues habían desintegrado la familia, porque ya Pacho se había quedado viviendo aquí en el pueblo. Ya también vino otro de Caramanta y se casó con la otra hermana, también se fue para Caramanta. Quedaron entre Caramanta 3 casados. Pacho aquí, pero él no se había casado, él se casó más tarde, porque él ya se ganó como que una lotería. Fue cuando él empezó ya a trabajar con el Caimán. ¿Y qué lotería se ganó él? Comercio, no te sé decir, de todas maneras se ganó un premio, una lotería. Ah, qué tan bueno. Una lotería. Don Norberto, Bueno. ahorita hacemos que no se nos va a quedar esa referencia cuando él empezó a comerciar con don Luis Ángel Noreña, que popularmente le conocía con el nombre de Caimán, o el apodo más bien de Caimán. Sí. Don Norberto, hagamos la semblanza de su mamá. Hemos hablado de su papá, del bandariego, negociante, etc. ¿Su mamá qué? ¿Cómo asumía esa andaregueadera del viejo? Yo creo que para ningún hijo hay mala madre, pero la excelencia de mamá fue única, no porque haya sido mi mamá, la viejita, humilde con todas las de la ley, solo dedicada a nosotros, a los hijos. Y sumisa No le totalmente gustaba ante el esposo. amistades, ir a ninguna parte. La que viniera a la casa de ella era muy bien recibida porque adoraba a las vecinas y amigas.
pero nunca frecuentar una vecina. No era sino humildad y cariño, dedicada únicamente al hogar. Únicamente a lo que... Tampoco ningún, como decir, un arte, como decir en una sociedad, no, nunca. A ella no le gustó, sino tuvo mucha humildad, así como la veo en el retrato, así fue ella. Papá fue un hombre muy activo, de mucho negocio, de mucho trago, porque él murió bebiendo. Tuvo una suerte y una bendición de Dios con los hijos, porque no contándome yo, pero no, y de todas maneras también los mejores hijos fuimos los dos menores, y yo, que no lo debiera yo decir, pero yo cogí a la edad de 17 años, yo recibí la obligación de 17 años. Pero ya estando aquí en Quimbaya. Estando acá. Antes de pasar a esa partecita, don Alberto, ¿o eso coincidió más o menos de cuando Francisco, el mayor, empezó a comerciar aquí en Quimbaya con Caimán, con don Luis Ángel Noreña? Más o menos por ese mismo tiempo. Y se asoció mucho también en negocios con Carmelo Osa, que de ahí dependió el matrimonio. Se casó con una hija de Carmelo. De don Carmelo Osa. Hermana de don él. El edificio de... Sí, señor. ¿Qué empezó él a comerciar cuando se ganó esa lotería, pues, de que hemos hablado? Mercancías, ropa y cacharros, sí. Con Luis Ángel. Con Luis Ángel. ¿Y dónde tenían el Él negocio? empezó solo y ya se asoció. Yo no recuerdo muy bien, porque en especial cuando el primer principio, él se hospedó más que todo ahí donde Lázaro Morales, pero como Lázaro era afeminado. Lázaro Morales, ¿y qué tenía Lázaro? ¿Por un hotel o qué? Él tenía una lavandería, pero pues muy en grande, ahí en esa esquina que te digo. En la esquina y de hombre, la calle 16 con carrera quinta, ¿no? Sí, y el hombre ocupaba unos 3 o 4, ocupaba gente, pues, ¿cómo era la lavandería? ¿Cómo era el movimiento? Arreglando ropas. Decir, en ese tiempo también siempre había mucha cachaquería y todo el mundo era su vestido para allá y su sombrero, porque a nadie le faltaba el sombrero. Y entonces ese fue el oficio de ese señor, y ese señor consiguió mucha plata con eso. Y era un tipo de mucha sociedad, señor Lazo, mucha sociedad y muy tipo. Que más que todo, como de ese almacencito de Oveite, porque la esquina era de otra gente, y ese rancho, pues, más a continuación, que se va hasta la Casa de la Cultura, ese es un local grande, en la esquina era una panadería grande, y después de la panadería todo eso eran los negocios del señor Lázaro Morales. Estamos hablando del año que 39, 40, ¿o qué? ¿O antes? Ustedes todavía vivían... Y casi muy exacto en el 40. Sí, entre 40. 39 y 40. Entonces, en la esquina había una panadería. Sí. ¿Cómo se llamaba esa panadería, recuerda? Pues es que te digo que esa panadería era del esposo de esta señora, que todavía existe, la dueña del mismo rancho. Eso no ha cambiado de ¿Y cómo dueño. se llamaba el señor? Pero no recuerdo. De apellido Gómez, ¿no? De apellido Gómez. Enseguida que había, entonces ahí era la lavandería enseguida. La lavandería enseguida, por sí, la calle. Sí. ¿Qué otro negocio había por ahí en esa cuadra? O en ese pedazo. ¿Cómo llamaba la lavandería?
No, no recuerdo. La panadería tenía nombre, claro. También, pero tampoco recuerdo. Solamente esos negocios. Porque te digo que ni siquiera recuerdo de la alcaldía, sabiendo que ya yo entré a construirla cuando se quemó. Ya ahí fue, ya ahí fue cuando yo entré al municipio. Pero ya 10 años después de lo que estamos hablando. 10 años después. Bueno, entonces Pacho se hospedaba, o sea que en la lavandería también había hospedaje. Para sí, para la familia, porque no era sino la familia, no. Para particulares no. Ah, no. No, no. Pero vos me decís que Pacho se quedaba ahí, ¿cierto? Pero en esa época estaba Noela, la viejita de aquí enseguida del esquina, te cuento. Viví en Pueblo Nuevo, que era la zona de tolerancia. Aquí la zona habían dos zonas. Pueblo Nuevo habían por ahí unas 10 o 12. Y allá en Garrapatero habían 25 o 30. Allá fue donde empezaron a echarse, las de allí eran como las especiales. Y entre ellas estaba Noel, pero estaba Polla. Mi hermano ya más avanzado, pero entonces ella se puede decir que lo mantenía, porque él tuvo pues una época muy dura cuando él no se había ganado esa lotería, porque en esa época fue que se la ganó. Ella lo mantenía y él vivía pero bien tratado y allí bien tenidito. Sí. Tuvo un buen principio. Y cuñadito, ¿no hay negro? Cafecito negro. Negro. Muy amable. Entonces, ¿usted le conoció local a su hermano junto con Caimán, con don Luis Ángel, o no? ¿O ellos trabajaban eso a domicilio? ¿Cómo trabajaban eso? Eso es lo que está haciendo memoria, que no recuerdo muy bien. Porque como de todas maneras yo mantenía pues ya pues siempre como muy distanciados, porque él ya estaba muy metido aquí entre la sociedad y los dos menores estábamos por allá muy aislados en Corozal. En Corozal estaban en esa época. Ya, están más bien distanciados. Distanciados, y entonces ya él de mucho vicio. Era con unas coperas y bueno y tal. Él tomaba mucho traguito. Mucho, no, pues también murió tomando. De hecho lo mató fue el trago. Ni casi te puedo decir que hasta mi papá. Ah, le heredó pues esa parte de su papá bebió mucho. Por eso nosotros no conseguimos nada sino dulce. Don Norberto, pasando de esa calle que hoy hace parte de la calle 16 entre carreras cuarta y quinta, ya seguía la Plaza Bolívar. ¿Qué seguía de ahí para adelante, donde ahora está toda esa zona de bares y todo eso? ¿Qué otros negocios en el año 40 recuerda usted que hubiese ahí en esa plaza? Vamos a hacerle un recorrido a esa plaza en esos años. Bueno, la municipal que se dice era bajita. En toda la esquina, ese café que ha perdurado, ¿cierto? El Café Gloria. Lo digo yo, pasando ahí en la otra calle, o sea, lo que es de don Mabel Salazar, el finado Mabel Salazar, en esa cuadra. Ah, no, amigo. En esa cuadra estaba el almacén de Arnoldo Arcila.
¿Y qué tenía él? Eso era pues un negocio de mercado y tal, Granero. pero no, sí, no, pero no de Arnoldo, sino, sí, pues ahí hay una casa grande, a ver, tal vez esa casa es la misma donde está el almacén, es que ese rancho es muy viejo, donde está el almacén de Maver. Es que donde está la canoa era el almacén rojo. Eso era sí, como un mercadeo, un granero grande. Al frente lo que fue o ha sido la Bastilla, lo que ha sido la Bastilla, hay un local de comercio de don Jesús María González, ¿o no? Hola, pero no puedo yo retener, ¿verdad? Acordarme bien en eso. En la otra esquina de los Betancourt, de esa casa que tumbaron hace poco, que había ahí. ¿Usted no recuerda muy bien en ese tiempo? No, de ese sí me acuerdo como si fuera hoy. Ese fue el bar Quimbaya de toda una vida, de toda una vida. ¿Siempre llevó ese nombre? Siempre fue el bar Quimbaya y un café muy grande. Se puede decir que el único en Quimbaya era ese. Todo el campesinato, todos ahí, todo el mundo bebía y fue de toda la vida. Ese café fue de los Betancures siempre, pues el edificio de los Betancures. Sí. Y la casa, como eso era una casa muy grande, Ajá. los bajos del café. Y arriba vivía Y la familia Betancourt. La familia Betancourt, los más honorables de aquí, los demás están. Y enseguida... Ah, eran ricos. Bueno, de los sobresalientes pues del pueblo. Sí, de los que sobresalían, los Valencias y esos Betancures y los Peláez, porque hay que ver que esa casa también se conserva, la de los Peláez arriba, al frente del banco cafetero, y todavía es de Bareque, y todavía es... Ah, eso era de don Luis Peláez, ¿cierto? Sí, de don Luis. el lujo. Y Pablo Valencia al frente, donde está pues ese edificio que hicieron ahí. Era otra casa, pero por el mismo estilo. Y los Betancures, aquí del café para acá, donde está la casa el edificio de don Ignacio Franco. Es una casota también, por el mismo estilo de estos otros. Sí. Entonces ese año de 1940 lo está viviendo usted en Corozal, ¿no? Corozal. En Corozal. Ahí trabajaba con quién? Con don Luis Peláez. Bueno, en especial fue el hermano mío, porque él fue el que nos llevó allá a Corozal. ¿Cuál de todos? José Domingo, ya él, uno de los menores, que a ese lo seguía yo. Y él fue el que consiguió pues el trabajo allá para ustedes, la vivienda, o eso cómo fue. Sí, porque en esas ¿Cómo fue? ya en los cambios que nosotros fuimos dando en familia de la Tebaida, echamos para el Paraíso, a finca de don Jesús Duque. Allá no nos fue muy mal, pero ya mi papá le dio por volverse para Antioquia. Volvió y alzó con nosotros para Caramán. ¿En qué año fue eso, don Norberto?
sé, que íbamos para en el 35. Íbamos en el 40, pero brincándonos parte, porque ya ese recuento no se lo había hecho yo. Ah, entonces ustedes de la Tebaida salieron para el Paraíso. Al Paraíso. A la finca de Don Luis Duque. Eso. Esa finca quedaba ahí junto a donde está ahora la escuela y el Ahí puesto de policía. al pie de la escuela. Eso ya es de San Benito, todavía es de Gilberto. Ah, sí, claro. Ese conserva ese patrimonio. Sí, señor. Él quedó con la finca. Ah, bueno, estuvieron allá en el Paraíso y ¿qué pasó allá? ¿Qué recuerda usted? ¿Estuvieron mucho tiempo? Allá estuvimos también por ahí por ahí un año más o menos. Un año. ¿Y qué pasó en ese año, don Norberto? No, papá, ¿A qué, no. ¿A qué vecinos conoció usted durante ese año que allá? eso no era bien, y qué tal, que nos volviéramos para Caramanta. Y en Caramanta había quedado Juan José, ya habían 3 de los muchachos, los mayores casados, y que entonces que nos volviéramos para allá, que ya nos iba a ir muy bien. Pero en ese año, ¿a quiénes conocieron ustedes por ahí, vecinos y amigos? A ver, ¿qué se Y en el Paraíso. Todavía hay amigos de los míos que cuando alargamos pantalón y todo, en el Paraíso, sí. Sí, tenemos a José Gómez. José Gómez vive en Medellín. Salió después de mucho tiempo, pero de todas maneras fue de la familia de ahí. Bueno, de las... José Aguirre tiene una fonda en el Paraíso. ¿En qué lado era esa fonda, don Norberto? Todavía en esa época estaba que de pantalón corto, pues, ese también José Aguirre. César el Cojo, César Marín. César Marín, sí, correcto. De los más íntimos míos así. Griselio Herrera. Griselio también se fue para Medellín, como que está muy bien, muy viejo ya, pero como que tiene plata y bueno. Hace muchos años yo no he vuelto a ver con esa gente, bueno. Griselio. Con estos Herreras De todo ese rincón. de la Herrera, señora Emiro Herrera, de Emiro Huitrago. Con esos fue la juventud de nosotros. Vivían en la finca. Con esos Herreras, ya ahí tuve yo una novia, una de ellas, a Nubia. Nubia llamaba a la mayor de ellas, que murió. Bueno. De todas maneras, ya de ahí del Paraíso, dejando así, echamos para Caramanta. En Caramanta nos fue muy, muy mal. Y nos fue tan mal que siendo José muy joven, yo todavía estaba muy pelado, dijo, nos volvemos para acá, para Quimbaya. ¿Y cómo sería, pues, que le tocó recoger la ropa de él y la de los hermanos, que había acuerdo, y la empeñó para el pasaje, como la familia, para acá, ya cortándole derechos pues a mi papá. Empezó papá a flaquear ya en edad y tal. Digo, no, vamos a enfrentarnos a otro hermano. Pero yo todavía estaba muy cagón, pero de todas maneras trabajaba ya y bueno. Y llegamos aquí a Quimbaya y yo no sé cómo se conectó él. De todas maneras ya fuimos, fue con la voz de José Domingo. No, papá, sino José Domingo, el que habló y tal, una coloca, una cafetera en compañía y unos potreros para romper y sembrarles yuca y cementera, bueno. Y empezamos a trabajar él y yo unidos, pero a cortar a que mi papá ya no trabajara mucho, porque ya papá no era de trabajo, y ya nosotros cansados con esa andadera y todo. Y yo les prometía, papá, de todas maneras, yo
La aspiración mía es conseguirme una casita donde van a acabar los años ustedes, pero que esta andadera se acabe. Y ese llegó allá y se colegó mucho con Arturo Peláez y con Ricardo y Luis, los mayores de los Peláez. Ellos ya bebían juntos y todo muy bien relacionados. Y era ya trabajaba, ya mantenía personal y todo. Bueno, de todas maneras, yo me fui también contrariando con él, con el hermano. Porque mucho trago, mucho vicio. Nos conseguimos por primero una potranca muy hermosa. La pelamos muy bien aperada. Pero ese venía en ese potranque, se venía el sábado a mediodía y bebía y esa pobre yeguita por ahí de cantina en cantina toda una noche. Y al otro día beba y las mujeres en ella, y entonces ya papá aburrido me decía, ay, Roberto, por Dios, ve. Un día cualquiera yo me aburrí y callado me vine. Eché en una bolsita, un pantalón y una camisa, y me vine con uno de los mismos trabajadores que tenía allá. Y yo voy a echar una aventura, me voy a ir a andar. Todo ese domingo manejaba ya, pues, esa parte de finca, y él vivía muy bueno, mantenía mucho personal y él bebía, y allá teníamos 2 o 3 vacas de leche para la casa. Bueno, no de nosotros, sino de don Luis. Yo me fui, duré fuera de la casa un año. Aquí me fui con ese tipo, un compañero, con un trabajador, para Sevilla. Primera salida, y pues yo no estaba muy acostumbrado al trabajo, porque como siempre administrábamos, entonces mandábamos. Entonces yo sí me fui a aventurar directamente, y eso llegué a Sevilla, y de una cogimos una carretera hacia el Manzanillo. Entonces en una parte pedía trabajo él y en otra pedía yo, y eso no había trabajo casi en ninguna parte. Cuando de pronto me dijo, vaya ya a aquella hacienda de él. Pero ya íbamos 5, que tanta era la pobreza de la gente. Es que toda la vida la pobreza ha sido muy dura y la escasez de trabajo. Yo llegué allá y había un viejo picando el yuca y a unos animales, y de una le pedí trabajo. Me dijo, listo, ¿cuántos vienen? Y yo, venimos 5. Dijo, todos 5 compañeros. Y yo, no, para la verdad no hay sino uno compañero que trabajaba conmigo mismo en tal parte. Y le hice una referencia cortica y el hombre le cayó en gracia. El hombre era de Betania, Antioquia. Pero yo que iba a saber con quién me iba a entender. Primera vez que lo veía. Y de una vez, váyanse por aquí cerquita, a coger café. Ya había café. Por la tarde llegamos, entregamos el café. Y toda esa gente a escoger café en unas mesas, a escoger pues esa pasilla, arreglar. Y yo todo aburrido me recosté a un poste por allá, tío. Y llegó el negro y se puso a ver, venga, te está como muy achantado, amigo. ¿Te le gusta el aguardientico? Me dice que sí le gusta, María, ese aguardiente es muy bueno. Me camine pues, allí en una piecita, una ortofónica, eran unos cajones así, aparatos lo que más se usaba, y buena. De manivela. Y dice el hombre, de manivela, y dice el hombre a charlar conmigo, y tomé aguardiente, y esa gente todos celosos, que yo no me vi, que vea qué amistad.
Y se fueron acostando todos por allá a las 10 de la noche. Y el hombre borracho ya, y conmigo, y me presentó a la familia. La viejita más bien viejita, pero unas pollas también bonitas y encantadas, ¿ves? ya picando el ojo. Y me dice el día, bueno, de todas maneras usted nos va a meter allá a ese cuartel. Vea esta piecita. Una piecita, una camita arregladita y bonita. Bien hacia, dijo al que se vino con usted a la casa, lo podía acostar, no en esa camita, sino que ella lo podía acostar, tienda allá, en un petate, bueno. Pero de todas maneras usted queda aquí. Y mañana yo le voy a dar unos 10 trabajadores, 10 o 12. Le voy a decir qué hace para que usted ordene. Usted no se va a meter a bolear asadón. Apenas llegando y uno sin conocer a nadie. ¿Ah? Pero hombre, la suerte la lleva uno. Al otro día yo me fui con esos 12 trabajadores y estaban arrancando un corte de yuca. De todas maneras yo pues sabía administrar, eso sí sabía, y manejar gente, pero ya me había tocado. Entonces el hombre me fue cogiendo más cariño, patrón. Yo seguí en esa labor por ahí unos 4 meses y este señor se compró una finca por Salónica, de Tuluá para allá, y ya me mandó a mí para allá, con parte de la familia de él. Se quedó en Sevilla y yo me fui para esa finca. Allá había muchos cerdos, bueno, ganado y tal. Y yo duré con ese señor en esa finca 1 año. Al año ya muy preocupado, sin saber nada de la casa, porque ni cartas ni nada, yo no había vuelto a tener comunicación. Le pedí un permiso, una semana, y yo voy a visitar la familia y me vuelvo. Ya me vine, llegué a la casa otra vez, estaban en Corozal, allí mismo donde los había dejado. Entonces ya mi hermano, y de todas maneras, hermanito, necesito que usted se venga a ver por los viejitos que van estando muy avanzados en edad. Y ahora soy yo el que me voy a aventurar. Yo me voy para la policía. Ya él estaba con esa idea y que viniera yo, que esperaba que yo viniera a recibirle, pues, se me cargo de la familia. Qué buena noticia, hombre. Entonces me alegré bastante, me volví, allá tenía pues un buen principio, tenía una vaca muy buena de leche, que de pronto en una partida de novillonas que compró el patrón, me gustó desde que vi esa ternera y me dediqué como a ella, y entonces el hombre vio el esmero y por al mes me dijo: no, Alberto, a usted le gustó mucho la ternera, ¿cierto? Le dije: sí, señor. Dijo: bueno, entonces se la voy a vender, vamos a hacer un cambio. Yo tenía también una marrana con unos cuchinos, él me daba la oportunidad de que los animales de él, digo, vamos a cambiar, a hacer este negocio de los cerdos a la novilla, que ya está muy adelante. Entonces, de todas maneras, yo le compré a él, ya cambié esa vaquita, porque ya parió en poder mío, por una yegua muy especial que tenía él y que la quería mucho. Y valió una plata.
grande, no recuerdo cuánto, pero era muy cara porque era muy buen animal y muy bien aperadito. No me traje más de ella sino eso. Pero de todas maneras me vine, la foré, me vine en ella hasta Tuluá. En Tuluá la foré en el tren. Me vine aquí, la bajé del tren y la monté a la finca. Y bien, 8 o 15 días ya el hermano se fue, ya yo seguí los trabajaderos, que fue donde mismo me resultó la colocación de un carretera. ¿Cómo fue esa experiencia? Entonces usted volvió, se vino, se hizo cargo nuevamente de la tierra, sí, de la tierra, sí. Y estaba cultivándola cuando la entrevista con ese ingeniero. ¿Con cuál ingeniero fue? El doctor Bernardo Cataño. El doctor Bernardo Cataño de Manizales. De Manizales. Él venía de Obras Públicas sí, departamentales. De Obras Públicas. Él era ingeniero jefe del departamento. ¿Cómo fue el contacto inicial? Él bajó en un automóvil, porque siempre el camino de aquí hasta la montaña no era tan malo, no era carretera, pero era un camino y podía bajar en carro. De los primeros carros pues, que entraban a esta vereda de la montaña, conducía a Puerto Alejandría. Entonces él estaba haciendo construir el puente del río La Vieja. Necesitaba un personal. Y como yo estaba a orillas de la carretera, le gustó mucho unos racimos de bananos grandes que tenía yo, y se bajó a que le vendiera uno. Yo no se lo vendí, sino que lo regalé, le regalé varios. El hombre le caí en gracia, entonces me indagó, ya conversamos si eso era mío o no era. Yo le conté el negocio que tenía ahí, me dijo, ¿quiere trabajar conmigo en carreteras? Y yo no tengo idea de carreteras, nada, solo sé la agricultura. Digo, en todo caso, si quiere, entra a trabajar conmigo desde ahora mismo. Y exactamente me empleó. Ya me puse yo a hacer papeles, porque yo en esa época, en ese momento no tenía pues ni cédula ni nada. Y él me recibió así. Estamos hablando del año 40 o 41 ya. El 41. Año 41. Entonces a partir del momento usted hizo sus papeles, arregló su situación militar. Sí, saqué la libre. Y se enganchó. Y muy fácil porque yo saqué el memorial, lo pasé al comando, en que yo veía por mis padres y tal, y me aceptaron a que no fuera a pagar servicios, sino que pagara la libreta. ¿Cuánto fue el pago que usted inicialmente recibió cuando empezó a trabajar? 95 centavos ganaba diario. 95 centavos diarios. Sí. 95, 9 por 3, 27 y 5 por 3, 29,50 al mes. Al mes. ¿Cierto? 3 por 5, 15. Ah, no. 28,50 al mes. Entonces, empezaron en el trabajo de construcción del puente sobre el río La Vieja, lo que hoy es Puerto Alejandría. Eso sí. ¿Y cómo fue esa construcción, don Norberto? A ver, ¿usted cómo recuerda eso? Con el ingeniero Cataño. ¿A ese puente inicialmente le dieron algún nombre o no? No, que el puente sobre el río La Vieja. ¿Cómo fue esa construcción? Titulado Puerto Alejandría. Pues bueno, allá fue mucho el personal y entonces ya eran oficiales, que canteros, porque canteros los que hacían esos muros de concreto y era para la fundación. Como los puentes todavía eran de madera. El puente que había antes era en maderita. Sí, de madera. ¿Cómo era? ¿Cómo era de ese madera. puente? A ver, Y luego ya fue colgante. Y el paso de... Ahí no había puente, sino que pasaban en canoa. La gente llegaba ahí a Puerto Alejandría y entonces a caballo o tal, porque no había carretera.
Y ya ahí pasaban, había un tipo que devengaba sueldo y tenía una canoa ahí, El de barquero. cuenta del municipio, y los pasaba la gente. Y ese río continuaba, la gente bajando ganado y todo, y carga toda la agricultura que bajan desde el Villarrodas, todo eso, ¿verdad? Coloradas. más arriba de Villarrodas. Hay otro caserío. Ah, ese es con San igual, Isidro, ¿no? de Es? San Isidro, eso sí. Correcto, todo Por bajaba San por ahí. Isidro, sí. Perdón, don Norberto, pero ¿cómo era ese puente que había antes en madera? ¿Cómo habían construido un puente de madera en un río tan largo? ¿O era que también era colgante, pero en sola madera? ¿Esa cablería usted recuerda cómo la bajaron? No, ¿O a señor. usted no le tocó ver esa cablería? No. Porque es que en otra entrevista que yo hice con otra persona mayor, me dice que eso lo bajaron muy empezando los años 30, que eso lo bajaron en mulas esos cables. ¿Sería Por eso- puente colgante por en sola eso, madera sí. o qué? Y después Porque lo de reforzaron. todas maneras ese sí no lo recuerdo. Cuando yo iba ya habían iniciado en ese puente, ya estaban en construcción, habían desbaratado lo viejo que había. ¿Y qué había? ¿Pero qué había? ¿Las pilastras estaban o esas sí son nuevas? No, son nuevas. Esas sí Sí, se hicieron en el año esas 41. bases, sí, sí. Y no recuerdo tampoco. Recuerdo el patrón, pues, capataz llamaban el jefe del personal, llamaba Crisanto Vázquez. ¿Era de dónde? ¿De Manizales también o? Crisanto Vázquez ya era cadenero, trabajaba con ese doctor muy allegado, le tenía mucha confianza, y ese era el que estaba como dirigiendo el puente. Y luego el personal que ya empezaron la carretera, ese patrón sí era de Manizales, llamado Luciano, no recuerdo el apellido, pero el nombre sí. El que ya comandó toda la cuadrilla Sí. para romper aquí hasta la bodega y la montaña. Eso sí. Que era donde Ya faltaba. se llamaba Luciano, sí. Entonces, primero el puente. Primero el puente. Lo terminaron. ¿Cuánto más o menos se demoraron ustedes en toda esa obra de construcción del puente y esto? Pues más o menos un año. Un año. O sea que para el año 42 ya empezaron fue en el frente de romper la carretera, ¿no? Sí, sí. Y comunicarla, traerla hasta la montaña, hasta donde bajaba la otra. Bueno, eso fue casi al tiempo, ¿cierto? Porque ya mientras unos construían el puente, ya otros estaban haciendo la carretera. Ah, ya, o sea que en el año Me- 42, mejor dicho, tuvimos carretera de Sí, Quimbaya sí, hasta Puerto Alejandría. ya tuvimos la carretera. Ya podía bajar Sí. un carro hasta allá. Sí. ¿Cuál fue el primer carro que usted vio pasar para Puerto Alejandría que saliera desde aquí, desde Quimbaya? ¿El del ingeniero o cuál? Así es, el ingeniero. ¿Qué carro era ese? Pero no lo recuerdo. No recuerdo muy bien los carros. ¿Qué otro carro recuerda usted? Porque don Humberto? en ese tiempo tampoco ni siquiera volquetas. En el carrito del ingeniero, pues yo no recuerdo la color, Ni la ni marca, modelo, ni nada, ¿no? ¿Qué otro carro recuerda usted de los primeros que haya bajado hasta Puerto Alejandría? Uno de los primeros, el del cura, ¿Y qué carro era? pero el del cura yo creo que ya fue Willis porque tenía remolque, yo no recuerdo bien del carro, pero tenía un remolque, que eso solamente los Willis fue a los que le adaptaron primero los remolques. Era un campero, pues así como. Sí, sí. Era un Willys, pues. Sí. Año 42. Debía haber sido, pero yo no lo recuerdo muy bien. Sería que el Willys llegó aquí al país antes de. Yo creo que los primeros habían sido como modelos 46 y eso. Sería que antes entonces estaban entrando estos carritos aquí. O sería algo otro carrito, pero de todas maneras yo eso sí no recuerdo. Y tenía un remolque ese carro del cura, ¿por qué? Del padre Luis Buitrago, ¿no? Luis Enrique Sí, Buitrago, sí. obviamente. Sí, ¿Y para qué era ese remolque, don Norberto? para subir ladrillo. Ah, con ese- obviamente, para la ese construcción sí, de para la escuela, construcción de del templo que apenas lo habían empezado. ¿En qué año empezaron ese irían templo, don irían por Norberto? ahí en la mitad. Antes ya llevaba su tiempo, ¿no?
¿Como en qué año más o menos recuerda? ¿Usted Hola. recuerda cuando empezaron esto, que tumbaron la capilla? ¿O desde que empezaron desde el lado de atrás? ¿Usted recuerda más o menos en qué año Recuerdo empezaron? muy claro porque hasta por ahí que el padre encerró primero como lo que es el bautisterio. Esa fue la primera parte y él celebraba ahí y la gente quedaba en una ramada. Para atrás de todo era una ramada. Estaba en tierra, estaban en brechas. Ya hay en ese templo. Volvió papá a elaborar. Él fue ayudante ahí. Estamos hablando como de qué año más o menos, don Alberto. ¿O cuántos años tendría usted más o menos? Pues una vez de que estaba yo en carreteras. No, estando usted en carretera ya la iglesia iba muy adelante, me dice que iba para en la Sí. mitad. Pero el inicio, desde que empezaron, ¿usted recuerda de pronto cuando echaban las bases, que la primera piedra, que los primeros ladrillos, todo No, eso? cuando yo la conocí ya, ahí ya como te digo, esa partecita como donde es el bautisterio. Nada más que esa bóveda hasta ahí. De ahí para acá, el resto del templo, una ramada. Porque el padre dejó eso mucho tiempo en ramada. Más tarde que él compró un camión. Y entonces fue muchos años garaje en el templo. Ya él siguió la construcción, pero siempre dejando esa ramada mucho tiempo. El camión fue mucho después del carro este que usted dice que traía el remolque. Sí, sí. Y el Porque camión, ya había la camión lo carreterita metían que hasta primero no Puerto había. Alejandría. El camión bajaba primero hasta la bodega nada más. Y no estaba pues abierta la carretera. Pero no habían terminado esa parte, fue última. De la bodega para abajo, o sea, nos demoramos mucho con esa carretera, ese tramo. Pero en todo caso, en Se el año demoró. 42. Sí, yo creo que fue en el 42. De ahí, ¿qué otros frentes trabajó don Alberto? A ver, en ese tiempo hablemos de carreteras. A ver, ¿en qué estado estaba la carretera Quimbaya-Montenegro-Armenia, Quimbaya-Alcalá-Pereira, Quimbaya-Alcalá-Cartago? ¿Qué había de eso? Pues hombre, de todas maneras, aquí había un tramo, esta carretera de Alcalá, cuando nosotros vinimos a ir a esa finca que te cuento en La Tebaida. La Tebaida, no existía. No existía la carretera de no, aquí a... durante este tiempo que yo trabajé por estos lados, estaban en la construcción pero ya otros pues, que yo ni siquiera me enteré quiénes, ya están en la construcción de esta carretera de Alcalá. En el tiempo que usted estaba en Puerto Alejandría trabajando. Eso sí, sí. Y O sea, estaban que eso es de año en 41 más o menos, más la o menos, apertura de la sí. carretera de aquí para Alcalá. Mm. Y esa la siguieron de una hasta Pereira. Ok. No, para Pereira ya fue más tarde, cuando ya vieron máquinas y todo. Porque ya eso no fue así a fuerza bruta como... A pica y pala. Sí, a pica y pala fue quizá esta. Porque en ese tiempo, lo primero que compró el municipio aquí, ese bulldozer, un D4. En esa misma época compró el departamento allá un D6, un D7, ya 2 o 3 bulldozers, ya empezaron a surtir los municipios con máquinas, cuando empezaron a venir las máquinas. Pero más o menos año. Lleva usted ya... Es decir, ¿estaba usted ya trabajando con el municipio de Quimbaya? No. Antes de Carretera trabajar con mucho antes, sí. ¿Mucho antes? Sí, eso fue por allá en el 46 más o menos. Que llegó el primer bulldozer Sí, aquí a sí, Quimbaya. Sí, ya va como para el 46. ¿Y qué obras recuerda usted que se hayan hecho con ese primer bulldozer aquí? Si recuerda. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso, don Alberto? Esas primeras obras
¿Era qué? ¿Un Caterpillar o qué? No, al departamento cuando vinieron las primeras, que ya te cuento, de dos bulldozers de 7 y una motoniveladora. El primer surtido fueron 4 máquinas de esas, 2 bulldozers, una motoniveladora y un cargador. Caterpillar todo es la marca. Caterpillar, sí. Y cuando yo ya entré al municipio ya fue muy avanzado, porque ya fue al 50 y estamos por ahí en el 46. ¿Y qué obras recuerda usted que hayan hecho con esa maquinaria aquí, con el primer bulldozer o los primeros bulldozers? Carreteras o... Pues hola, yo no recuerdo muy bien, porque recuerdo cuando hicimos el banqueo para donde está el colegio, ¿Cuál de los dos colegios? el Policarpa, Policarpa. eso lo hicimos a pica y pala. Pero eso no es tan viejo. Y no es tan viejo, lo hicimos a pica y pala, porque ahí le pusieron fue agua. En ese tiempo yo ni recuerdo quiénes eran los directores, pero lo que sí recuerdo fue que le conectaron fue agua, y a base de agua llenamos todo ese vagón donde está el deportivo. Pero don Alberto, antes de que pasemos a que eso fue muy posterior, estamos... Y fíjese pues que yo entré al municipio ya en el 50, hicimos ese banqueo, y más tarde... ¿Cuál banqueo? Ese de donde está el colegio. Para ¿Eso empezar, lo hicieron en el 50? para empezar pues pues eso sería por ahí entre el 48 al 50. El banqueo de allá, Porque... yo creí que eso era más reciente. No. Cuando yo entré, ya el Policarpa lo habían empezado, ya habían hecho ese banqueo, que como te cuento, eso fue con agua, que llenaron ese vagón, y nos quedó a nosotros, que ya me tocó a mí personalmente, de la esquina del Policarpa al Pontón. Ese mismo barranco continuaba hasta allá, a esa altura. Y yo recuerdo el personal que tuve en los trabajos que yo tuve. Porque ya eso me tocó a mí dirigirlo y trabajar. Porque no había dirección que valga, sino que yo era director y trabajador. Ya. Pero a ver, don Alberto, antes de que desemboquemos allá, estamos en el trabajo de carreteras. Ya hicimos el puente de Puerto Alejandría, sobre el río La Vieja. Ya abrimos la carretera y la conectamos con la montaña. ¿Qué otras actividades realizó usted durante esos 9 años de trabajo con el departamento como obrero de carreteras? No, yo ya me fui, ya me trasladaron a mí para Río Verde. Río Verde. Entonces me tocó abriendo la carretera. Abriendo la carretera de Río Verde a Pijao y de Río Verde a Córdoba. Pero de todas maneras, unos iban con un frente y otros íbamos con otro. Adelante, los dinamiteros, que yo apenas empecé, allá ya me ascendieron a mí a minero, que era el título del que manejaba la pólvora. Allá fue donde yo tuve el ascenso pues a minero. ¿Y cómo se ganó ese ascenso? Trabajando, porque yo era un ayudante del minero. Entonces ya ese faltó y entonces ya me nombraron. Ahí con el hombre. Ya. ¿Y cómo entonces manejaba ya la pólvora, el almacenamiento? ¿Quién manejaba eso o qué? Eso todo era en Armenia, en la oficina de tal. Y allá nos iban mandando un ingeniero. El patrón mío fue, yo duré 3 años con ese doctor, con el doctor Bernardo Cataño, que me entendí mucho y él fue el que me enseñó mucha parte pues, de trabajo, de lo que aprendí. Lo aprendí fue con él, porque yo con él tracé también el acueducto de Finlandia y luego lo arreglé al contrato, lo hice personalmente. Ya casado yo, el primer año de casado, me tocó a mí
he trabajado en Antes de Finlandia. entrar a trabajar aquí en el municipio, entonces, Antesito, año 49 más o menos. más o menos. Bueno, don Norberto, entonces, de dinamitero, usted era el minero pues que iba adelante poniendo la pólvora, detrás venía la cuadrilla abriendo la Eso sí, brecha, sí, despejando. sí. Y como en esa, cuando yo entré pues no habían máquinas. Porque ya le digo que eso fue como en el 43 que traía unas máquinas más o menos. Siguió trabajando, ¿qué otra cosa de ahí hasta el Bueno, 48? ya de ahí de Río Verde me trasladaron a Barragán. De Barragán a Génova también me tocó toda esa construcción. Echando pólvora con un berraco, Sí. con todas esas rocas y eso. Y eso sí nos dio muy duro porque era esa carretera de Barragán a Génova, una cosa muy horrible. Bueno, y de allá ya me trasladaron acá a Montenegro, que fue donde yo terminé en esta vida. O me fui para Finlandia, pero en Finlandia ya fue un negocio que yo hice directamente con el ingeniero. Ya no era con Bernardo porque era un doctor, dice que el doctor Trujillo, pero no recuerdo el nombre. Pero eso ya es muy cerca de los 50. Sí, muy cerca porque fue el último año que yo trabajé en carretera. Ah, ya. Pero a ver, vamos a un hecho de antes, don Roberto. El 9 de abril de 1948, que fue un viernes, ¿dónde le tocó eso? ¿Usted dónde estaba Me trabajando? tocó en la carretera de Río Verde a Pijao, en un punto llamado El Monte. Allá era como un campamento El que monte. teníamos y allá en ese punto había una fonda. En ese tiempo no llamaban eso que tiendas, una fonda, Una fonda. la fonda del monte. Muy lejos de un sitio llamado La Mina, o por ese mismo lado. Es la misma vereda. Ah, entonces hoy Sí, se llama La antecito Mina. de la mina. No, siempre llamada la mina. La mina es más alto. Ya, entonces Es queda por ahí un poco unos, más por ahí abajo, unos sí. 3 kilómetros más o menos más abajo. Ya. ¿Y cómo se vivió ese episodio? Ese día yo ya estaba pues como muy aburrido en Pijao. Yo estaba enamorado. En Montenegro, la novia, ¿Y cómo llamaba esa novia? Leonisa, la que dice señora.